El Sename tiene por objeto cuidar a los menores. Un demoledor informe consigna lo contrario. Y no son casos aislados, es en todo Chile. Explotación sexual infantil, abusos y malos tratos cometidos por o bajo el consentimiento de algunos funcionarios. La falta es doble si se considera lo que ha tardado este informe en salir a la luz pública. Ivonne Pino y Miguel Ángel Luna nos amplían. Estos niños no tienen más de 10 años y se tomaron un centro del Sename ubicado en Santiago. Sin pensarlo, nos dejaron abierta una pregunta. ¿Qué pasa al interior de estos supuestos hogares? Abusos sexuales. ¿Por parte de? Mira, entre niños, de niños cuando salen a las visitas a sus familiares, por sus familiares o terceros, algunos de los propios integrantes de los hogares. ¿De los guardadores? Más de algunos. Lo que antes era un secreto a voces o una denuncia archivada, hoy remece al Poder Judicial. En Arica, por ejemplo, estos 3 adultos fueron formalizados por facilitar la prostitución de chicas menores de 15 años, internas en un hogar dependiente del Sename. Todo ocurría en las narices de los guardadores. Ahí dijeron las niñas que las mismas tías incluso, que algunas se estaban prostituyendo por droga, porque había unas niñas que fumaban pasta base. De adultos que van a sacar niñitas que las drogan para para usarlas sexualmente toda la noche y después ir a depositarlas al hogar en absoluto estado de inconsciencia, porque cuando el magistrado Gedre fue a ese hogar, se encontró con niñas que a las 7 de la mañana no reaccionaban de lo drogadas que estaban. Este caso no es reciente. Hace más de 7 meses se informó a las autoridades, pero las niñas seguían prostituyéndose. Lamentablemente, no es lo único que ocurría en ese lugar. Ahí encontramos las 2 niñas con cáncer cervicuterino, la niña enferma de SIDA. ¿Niña enferma de SIDA? Sí, claro. Completamente reactiva a cualquier tratamiento. Entonces ellos te van a decir, no es que la niña no quería ir al tratamiento. Perdón. Paulina Gómez es abogada, docente de la Academia Judicial e integró un grupo compuesto principalmente por jueces de familia, que levantó un catastro hasta ahora inexistente. Crearon fichas con la historia de 6.500 niños del Sename en 10 regiones del país. O sea, no había un registro claro, una estadística clara de cuántos niños estaban a cuidado del Estado. Así de claro. El informe lo solicitó la Corte Suprema en alianza con la UNICEF. Buscaba intervenir positivamente a menores y detectar las falencias del sistema. Se entregó en marzo al máximo tribunal del país y contiene una serie de relatos que registran, entre otros, los graves problemas de abusos sexuales. Una historia que vivieron 2 hermanos abusados por otros niños en uno de los centros. Que tanto que lo violaba, el chico no se podía parar. Entonces él lo tenía que parar y lavarlo. Y muchas veces le tuvo que tapar la boca para que él no llorara. Por ejemplo, hay niños que no van al colegio, no los matriculan, o los matriculan en exámenes libres. Consumo de drogas adentro de los hogares, conocida, imposible de no conocer por los guardadores, tolerada por ellos. Y otros casos aún más graves. Nosotros nos encontramos con hogares en que hay niños que están ahí por orden de nadie, por decisión tal vez de sus padres, o vete a saber tú por decisión de quién, pero de luego no de un tribunal, no de una autoridad pública. ¿Y se encuentran viviendo en un hogar del Sename? No, en hogares privados, que están a cargo de grupos, qué sé yo, no sé, serán religiosos, perdón si me equivoco, o de corporaciones que no sabemos a quién pertenecen. Y más de alguno fue intentado visitar y nos dieron con la puerta de las narices. Las conclusiones del informe serían lapidarias. Se indagó en 10 regiones, donde hay 28 centros que registran violencia de adultos contra niños.
También existen 45 hogares con maltratos entre menores. En 9 de ellos se detectaron abusos sexuales de adultos contra niños y en 10 las violaciones las cometían los mismos menores. Además, se encontraron otras anomalías. Jueces a mí me han llamado y me han contactado de distintas maneras para preguntarme cuándo sigue el trabajo de la comisión. Esa comisión ya no existe, pues se removió a todos sus integrantes. Desconocemos las razones, ya que la Corte Suprema declinó referirse al tema. No se ha dado a conocer, según la Suprema, por deficiencias que existirían metodológicas. Nosotros creemos que está total y absolutamente despejado, que no hay deficiencias metodológicas y por lo tanto le hemos planteado la necesidad por transparencia de dar a conocer esos resultados. Ese instrumento, esas encuestas, ¿no es cierto?, que se realizaron y que son solo uno de los instrumentos con los que se trabajó. En esos instrumentos los niños dicen desde si tienen agua caliente en el hogar, si comen 4 comidas diarias, si los tratan bien, si van al colegio. Desde ese documento se elaboró en base a los derechos de los niños. Y son preguntas tan simples y sencillas como esas, hasta una pregunta abierta final que dice, ¿hay algo más que nos quieras contar? Y en esa pregunta abierta, los niños dijeron, muchos niños, que eran abusados. ¿Ya? Entonces despejemos los temas y aclaremos los temas. Nadie, en su sano juicio, le va a preguntar a un niño, menos personas que alguna expertise tenemos, ¿lo abusan a usted, mijito? Teníamos que ser muy, muy bobas para hacer una pregunta, así, muy inexperta, y algo sabemos de lo que hacemos. Fuimos al Sename, quien sí se refirió a este informe. Nosotros enviamos los antecedentes que aparecían de estos informes porque se trataban de encuestas. En muchos de los casos no tuvimos la posibilidad de hacer el cruce de la persona o el niño que dijo en la encuesta algo frente a la vulneración que aparecía. Sin embargo, de todas maneras encontramos algún grado de vulneraciones. En algunos casos hemos despedido gente, por ejemplo, hemos despedido a 12 personas. Tenemos 4 residencias que están en un plan de cierre con los ajustes imperativos del momento y estamos trabajando en ese sentido. Se va a hacer igual, o sea, esa es una realidad que ya no se contiene por ningún lado. Y eso que quede claro. O sea, nadie va a tapar este sol con un dedo. La situación también involucra a hogares dependientes del Sename como las aldeas SOS, en las que también se denunciaron una serie de abusos, sobre todo sexuales. Ahora, el informe quedó en manos de la jueza Gloria Negroni y del ministro Héctor Carreño, encargado de la reforma a la justicia de la familia. El trato que reciben nuestros niños es también una vara para medir nuestro desarrollo.